Mujeres en Hechos de los Apóstoles, parte 2. Ministerio femenino, por Óscar José Rodríguez. La base en la iglesia primitiva. 3 puntos que muestran que en la iglesia primitiva el ministerio femenino era aceptado por la iglesia. Primero está el hecho de que cuando el Espíritu Santo vino en poder y en cumplimiento de la palabra de Dios, tanto hombres como mujeres estaban presentes. En el libro de Hechos de los Apóstoles vemos que las mujeres y los hombres reciben poder a través del Espíritu Santo de Dios. En segundo lugar, la participación de las mujeres en el establecimiento de iglesias es digna de mención. Las mujeres fueron cofundadoras de las iglesias mencionadas en Hechos. En el libro de Hechos de los Apóstoles vemos a mujeres que ayudaron a fundar iglesias en diferentes ciudades. Y vemos claramente que el ministerio femenino también tiene aprobación de parte de la iglesia primitiva. En tercer lugar, Hechos da alguna indicación de la importancia de las maestras. En Hechos de los Apóstoles vemos a una mujer que enseña a hombres. Es un ministerio de enseñanza, de maestra y de autoridad, aún incluso en el hombre. Todo esto considerado desde el contexto histórico-cultural. El libro de los Hechos fue escrito más de 2000 años atrás. La cultura, la sociedad, el ambiente de hace 2000 años atrás es muy diferente al de hoy. Por esa razón, se necesita ver el contexto cultural e histórico del libro de los Hechos para entender por qué es tan importante para los cristianos, especialmente para los pentecostales como yo, que consideramos el libro de Hechos como un canon dentro del canon. Contexto cultural. Antigua Grecia. Las mujeres en el mundo antiguo griego tenían pocos derechos en comparación con los ciudadanos varones. Sin derecho a voto, a tener tierra o heredar, el lugar de la mujer estaba en la casa y su propósito en la vida era criar hijos. Este es un artículo que se llama La mujer en la antigua Grecia, que lo estaba leyendo en los medios sociales, en la internet, viendo de las mujeres de la antigua Grecia, que muchas de ellas no tenían derechos como los cuales las mujeres los tienen hoy. Siempre hubieron unas cuantas mujeres que sobresalieron, pero tuvieron que pasar muchas barreras de su cultura para poder lograr a tener heredad, a poder votar, a poder hacer más allá de lo que su cultura de hace 2000 años atrás les permitía. Estamos viendo el libro de los Hechos conforme a más de 2000 años atrás, aunque hoy en día en ciertas partes del mundo, en Asia, África y otras partes del mundo, las mujeres tienen una similitud a esta cultura de hace 2000 años atrás. Hay partes del mundo donde la mujer no tiene derecho. O sea que este libro es muy relevante a esas partes del mundo. Y tanto a nosotros, los evangélicos pentecostales, también es de mucha importancia y relevancia, ya que nosotros estamos evangelizando por todo el mundo. Pero en el contexto cultural, la antigua Grecia, cuando se escribió el libro de los Hechos, estaban siendo dominados por el Imperio Romano, pero con una influencia de la antigua Grecia, de Grecia, que influyó mucho en el Imperio Romano. La base en la iglesia primitiva.
el Espíritu Santo vino en poder y en cumplimiento de la palabra de Dios. Hombres y mujeres estaban presentes. Pentecostés es para mujeres. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Se recibe poder por el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús, antes de Pentecostés, habló de la promesa del Padre, del bautismo del Espíritu Santo de Dios. Y en Hechos capítulo 2 se cumple la promesa de Jesús. El Espíritu Santo vino sobre los 120 y comenzaron a hablar en lenguas. Y este poder era recibido por el Espíritu Santo de Dios para ser testigo, comenzando desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y todavía necesitamos al Espíritu Santo de Dios para ser testigos, para llegar hasta lo último de la tierra. En Hechos capítulo 2, versículos 17 y 18 dice así: y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Vemos claramente que en el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo, y las mujeres que estaban en ese evento también hablaron en lenguas, también recibieron poder del Espíritu Santo de Dios para ser testigos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y si se lee el libro de Hechos de los Apóstoles, vemos claramente que las mujeres son empoderadas por el Espíritu Santo de Dios, y desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, ellas pueden ser testigos por el poder del Espíritu Santo de Dios. 4 hijas de Felipe el Evangelista. 4 hijas de Felipe el Evangelista. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrados en casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Hechos capítulo 21 del 8 al 9. El apóstol Pablo estaba con las profetisas. El padre era evangelista. Felipe era evangelista, el papá de estas doncellas. Tanto él como sus hijas tenían el ministerio de dar la palabra de Dios. Felipe era evangelista y las 4 hijas de él, las doncellas, eran profetisas. Las 2 hablaban en nombre de Dios. Las 2 tenían el ministerio de dar la palabra de Dios. Y aquí vemos en Hechos capítulo 21 de que hay evidencia de que las mujeres estaban en ministerio de profeta, en el don de profecía. A continuación, Lucas trae otro profeta llamado Ágabo a la historia, equilibrando ambos géneros siendo usados por Dios. Si se lee Hechos capítulo 21 de versículo 8 al 12, se habla de las 4 doncellas, hijas de Felipe el Evangelista, y también de otro profeta. O sea que Lucas está equilibrando, dando a entender que Dios usa a hombres y a mujeres. Dios usa a profetas y Dios usa a profetisas. Muchos dicen que Pablo prohibió a las mujeres hablar en público. Las mujeres pueden orar o profetizar en público con su cabello cubierto. Si leemos 1 Corintios 11,
versículos 5 al 11, del 5 al 7, habla claramente que la mujer puede orar y profetizar en público, solamente si tiene su cabeza cubierta. Entonces la palabra de Dios es clara. Pablo, el apóstol, estuvo con profetisas y él no prohibió a las profetisas. Y vemos claramente que Pablo en 1 Corintios 11 no prohíbe a la mujer hablar en público. Solamente que si una mujer va a hablar en público, que tenga su cabeza cubierta. La base en la iglesia primitiva. En segundo lugar, la participación de las mujeres en el establecimiento de iglesias es digna de mención. Las mujeres fueron cofundadoras de las iglesias mencionadas en Hechos. Ahora vamos a ver que las mujeres estuvieron presentes cuando se fundaron iglesias en el libro de Hechos de los Apóstoles. Si vemos desde una perspectiva cultural, la mujer en el antiguo mundo griego no podía hacer esto, pero vemos que hay mujeres sobresalientes y que quedaron también registradas en el libro de Hechos de los Apóstoles. María, la madre de Juan Marcos. Hechos capítulo 12, versículo 11 al 12 dice así. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan. Llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. María, la madre de Juan Marcos. Si se lee el contexto, si se lee la historia de Hechos capítulo 12, Herodes pone en la cárcel al apóstol Pedro. Y Dios liberta al apóstol Pedro de la mano de Herodes y de los judíos. Y cuando él se aparta y es librado y se aparta del lugar, llega a casa de María, la madre de Juan. Vemos claramente que los grupos cristianos se reunían en las casas de los creyentes, cuyas casas eran lo suficientemente grandes para ellos. Si vemos el contexto, si vemos la historia del libro de los Hechos, la iglesia era perseguida. Por eso el apóstol Pedro fue echado en la cárcel. La iglesia era perseguida. Ellos no podían adorar a Dios en público. No podían congregarse en público, sino que se reunían en casas. Y en el libro de Hechos está esta historia registrada. Si ellos tenían un local para adorar a Dios, una capilla, una iglesia, un edificio específicamente para la congregación de los santos, ellos iban a ser impedidos por las autoridades. El día de hoy es lo mismo. Hay muchas partes del mundo donde los hermanos solo se pueden unir en casa, secretamente. Porque si ellos son vistos por las autoridades no van a permitir que ellos tengan sus servicios en público. Entonces vemos que Pedro llega a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Lo más probable es que María fuera una adinerada que había abierto su casa como un lugar de reunión para la iglesia. Esta mujer valiente, que había tanta persecución, pero esta mujer fue tan valiente que abrió su casa para que la iglesia se reuniera en su casa. Aquí vemos claramente que ella fue cofundadora de iglesias.
¿Por qué? Porque ella dio su casa para que la iglesia estuviera en la casa de ella. Pedro era un amigo cercano de esta congregación. Y el hijo de María finalmente se convirtió en su asistente, escribiendo el Evangelio de Marcos a partir de las memorias del gran apóstol Pedro. Hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. El segundo libro, el segundo evangelio, el Evangelio de Marcos. Marcos o Juan Marcos era hijo de María, y María tenía una congregación, tenía una iglesia en la casa de ella. En medio de tanta persecución, una mujer prestó su hogar para la reunión de la iglesia. Y hoy en día, los pentecostales, podemos ver que en varias partes del mundo donde no se permite el evangelio, si una mujer quiere prestar su casa para fundar una iglesia, la gloria y la honra sea para Dios. No se le impide, porque la mujer también es empoderada por el Espíritu Santo de Dios. Y esta María tenía a su hijo Juan Marcos, que fue asistente del apóstol Pedro, que ayudó a escribir el segundo evangelio. La iglesia de Filipos. Pablo comienza la iglesia en Filipos, la ciudad principal de su distrito, con un grupo de mujeres reunidas para orar fuera de la puerta de la ciudad. Lidia y su hogar se convirtieron en el centro de la nueva iglesia de Filipos. Leamos en Hechos capítulo 16, versículo 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Vemos que en la casa de Lidia había una iglesia. Dice que vieron a los hermanos, así como María, la madre de Juan Marcos, abrió su casa para que la iglesia se congregara en ese lugar, cofundadora de la iglesia. Aquí vemos en la ciudad de Filipos que una mujer llamada Lidia también abre su casa como una iglesia para que los hermanos estuvieran en la casa de ella. Si leemos Hechos capítulo 16, versículo 13 al 15, dice así: y un día de reposo salimos fuera de las puertas junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su casa, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. María, la madre de Juan Marcos, era una mujer adinerada que fundó una iglesia en su casa. Y en la ciudad de Filipos vemos a otra mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. Era una mujer adinerada. ¿Por qué? Porque el púrpura era la vestimenta, era el color de los reyes, de los príncipes y de los poderosos de aquel entonces. O sea que era una mujer que vendía, tenía negocio con las personas más poderosas hace 2000 años atrás, en la ciudad donde ella vivía. Y el Señor abrió el corazón de ella. Se bautizó ella y su familia. Aquí el libro de Hechos está enfatizando la fe, la conversión
conversión de esta mujer llamada Lidia. Y luego ya dice, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Cuando ella se convirtió, su casa fue abierta para los apóstoles y para la iglesia de Filipos. Porque en Hechos capítulo 16, versículo 40, cuando Pablo y Silas fueron encarcelados y salieron de la cárcel, se ve claramente que Lidia tenía a los hermanos en su casa. Una mujer en medio de tanta persecución abrió su casa, expuso su vida para darle a la iglesia, a los hermanos, donde congregarse. O sea que vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles que eran mujeres empoderadas, mujeres con agallas, mujeres valientes, que en medio de tanta persecución abrieron sus hogares para el servicio de las iglesias donde Pablo estaba evangelizando en sus viajes misioneros. Vemos claramente que las dos eran adineradas, eran mujeres ricas, y sus bienes, sus negocios y todo lo que ellas tenían lo pusieron a la disposición de la iglesia. Necesitamos mujeres hoy en día, los pentecostales, necesitamos mujeres que abran sus casas para la oración, para el ayuno, para la lectura de la palabra de Dios, así como en el libro de los Hechos vemos que las mujeres son líderes para abrir sus casas a la congregación. Muchas mujeres participantes en Filipos. En Hechos 16:13 se habla de mujeres reunidas. Muchas mujeres se convierten en la ciudad de Filipo. En Hechos 16, versículo 14 y versículo 40 vemos que en la ciudad de Filipos, Lidia, la casa de Lidia, se convierte en la iglesia. Vemos claramente que la casa de Lidia se convirtió al Señor y ella convirtió su casa, la puso disponible a la iglesia de Filipos. Y luego vemos en Filipenses capítulo 4 y versículos 2 y 3 de dos mujeres que también dice ruego, dice que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, o sea, son mujeres, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Dos mujeres, Evodia y Sintique. Disculpen la pronunciación. Evodia y Sintique. Dos mujeres que también están en la iglesia de Filipos, en la ciudad de Filipos, que también combatieron juntamente con el apóstol Pablo en predicar el evangelio. Dice, ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Vemos que en la ciudad de Filipos muchas mujeres se convirtieron. Una mujer abrió una iglesia en su propia casa y que también habían otras mujeres ministros también en la ciudad de Filipos. En la carta de los Filipenses, que es una carta dirigida a la ciudad de Filipos, vemos que también hay mujeres en ministerio también. Pablo volviendo a confirmar el ministerio femenino y también el libro de Hechos de los Apóstoles confirmando el ministerio femenino. Así como en la ciudad de Filipos hubieron muchas mujeres usadas por Dios y en ministerio, también en las iglesias pentecostales animamos a las mujeres también a que sean participantes y empoderadas solamente por el Espíritu Santo de Dios para sus ministerios femeninos. La base en la iglesia.
En tercer lugar, Hechos da alguna indicación de la importancia de las maestras. Priscila y Aquila. Priscila y Aquila. Esta es una pareja, un matrimonio registrado en el Nuevo Testamento. Si leemos Hechos capítulo 18, versículo 2 al 3, dice así: Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. El apóstol Pablo encontró a Aquila y Priscila y dice que se quedó con ellos y trabajó juntos. Priscila, Aquila y Pablo trabajaron juntos en hacer tiendas. Luego más adelante en el versículo 24 y el versículo 26 de Hechos 18 dice: Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron, o sea, los dos, más excelentemente el camino de Dios. Vemos claramente que Priscila y Aquila están con el apóstol Pablo trabajando en un trabajo secular de hacer tiendas. Pero luego vemos el ministerio de Priscila y Aquila, que ellos corrigen a un judío llamado Apolos, lo corrigen y le muestran más exactamente el camino de Dios. Si se sigue leyendo Hechos capítulo 18, vemos que Apolos acepta la enseñanza de Priscila, que es una mujer, y Aquila, su esposo. Apolos acepta la enseñanza de esta mujer y se convierte en un hombre más poderoso y de más provecho para la iglesia. Ahora vamos a ver al apóstol Pablo, que confirma el ministerio de esta mujer también, de esta pareja, de este matrimonio de Priscila y Aquila. En Romanos capítulo 16, versículo 3 al 5 dice así: Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Ya no son colaboradores en lo físico, en hacer tiendas, sino en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí. Él está dando testimonio de Priscila y Aquila, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Pablo está dando testimonio de Priscila y Aquila, y no solamente él, sino también todas las iglesias de los gentiles. O sea que era una pareja muy reconocida, una pareja de mucha bendición, Priscila y Aquila. Luego dice: saludad también a la iglesia de su casa. No solamente eran colaboradores en Cristo Jesús con Pablo, y no solamente daban testimonio a Pablo y a las demás iglesias, sino que también ellos eran ministros. Dice: saludad también a la iglesia de su casa. María, la madre de Juan, tenía una iglesia en su casa. Lidia tenía una iglesia en su casa. Priscila, que es una mujer, también tenía una iglesia en su casa. Vemos claramente en el Nuevo Testamento que el libro de Hechos de los Apóstoles confirma a las mujeres en ministerio. Y el apóstol Pablo también confirma a las mujeres en ministerio. Pablo afirma la enseñanza de Febe. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Secrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Vemos que Pablo hace una carta
la carta de los romanos, la epístola de los romanos. Y esta carta es enviada a través de una mujer llamada Febe, la cual es diaconisa. En el contexto cultural, las cartas no eran privadas, sino que las cartas eran públicas. En aquel entonces no existían las computadoras, teléfonos, no existían los medios sociales, la internet, no existía nada de lo que tenemos ahora. Hace 2000 años atrás, las cartas no eran privadas, sino que eran públicas. En este momento no puedo mostrar la evidencia, sino que tal vez en otros videos en el futuro. Pero las cartas eran públicas y las cartas eran enviadas por mensajeros. Y el apóstol Pablo le dio esta carta a la hermana Febe. Dice, y que la recibáis en cualquier cosa en que necesite vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Pablo envía esta carta a través de la hermana Febe, que es diaconisa y que también ha ayudado a muchos y a mí mismo. Pablo dando testimonio de ello. La hermana Febe llevó la carta de Pablo a Roma. Cualquier pregunta en la carta fue explicada por ella, lo que convierte a una mujer en la primer maestra de la epístola romana. Ella llevó la carta. Y cuando algo se leía de la carta, ¿a quién se le iba a preguntar? A la hermana Febe. Pablo afirma la enseñanza de Febe. Pablo confirma que una mujer fue la primera maestra de la epístola romana. También hoy en día necesitamos mujeres maestras que también enseñen en nuestros cultos, en nuestras iglesias pentecostales. Necesitamos mujeres que enseñen. Febe era una diaconisa, que es un ministerio de autoridad. Pablo confirmó a una mujer en un ministerio de autoridad. Otros textos estarán más adelante en otros videos de la afirmación del apóstol Pablo del ministerio de mujeres. En esta ocasión estamos hablando de Hechos de los Apóstoles. Pero si hablamos del apóstol Pablo, Pablo confirma más de 10 veces a las mujeres en ministerio. Pero ese sería un video aparte de esta serie de Hechos de los Apóstoles. Falso empoderamiento. Vemos que las mujeres reciben el Espíritu Santo de Dios. Vemos que las mujeres son cofundadoras de iglesias. Vemos que el Espíritu Santo de Dios se derrama sobre mujeres para enseñar. Vemos que Pablo lo confirma. Vemos que Pedro lo confirma. Vemos que Lucas lo confirma. Vemos que Dios mismo lo confirma porque dice, el Dios derrama su Espíritu sobre toda carne. En el libro de los Hechos y en todo el Nuevo Testamento se afirma la confirmación de las mujeres en ministerio de autoridad, en ministerios de profetisa, en ministerios de líder de iglesias, en ministerio de maestras. Vemos la evidencia en el libro de Hechos de los Apóstoles y en las demás cartas paulinas, la confirmación de las mujeres en ministerio. Pero también hay un falso empoderamiento. Leámoslo en Hechos capítulo 16, del 16 al 18, dice así. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ellas. Y salió en aquella misma hora. Lucas afirma el Espíritu Santo sobre las mujeres para el discurso público, pero también hay
un espíritu inmundo que empodera a las mujeres para hablar. En nuestros servicios pentecostales está el Espíritu de Dios que da poder a la mujer para hablar, que da poder a la mujer para ser ministro, para fundar iglesias, para enseñar. Pero también está el espíritu inmundo, el espíritu de adivinación, un espíritu contrario al Espíritu Santo de Dios. Necesitamos el discernimiento del Espíritu Santo para saber qué mujer habla a través del poder del Espíritu y qué mujer habla a través del poder del diablo. Pablo, si leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles y en sus cartas paulinas, Pablo confirma a la mujer. Aquí Pablo reprende a una mujer, no porque era mujer. Pablo no dijo, cállese porque es mujer, no hable porque es mujer. Pablo reprendió al espíritu inmundo de esta mujer, porque era una mujer pagana en la magia de aquel entonces. También vemos en 1 de Timoteo capítulo 2, donde es un pasaje bíblico muy complicado para muchos, pero si entendemos la cultura, Pablo no está diciendo que la mujer no puede ejercer dominio sobre el hombre, sino que está hablando de un falso empoderamiento. En el siguiente video, gloria al Señor, o en algunos de estos videos, vamos a ver más específicamente por qué Pablo prohibió en 1 Timoteo capítulo 2 a la mujer hablar, pero se está refiriendo no a la mujer con el Espíritu Santo, sino a la mujer con un espíritu contrario al Espíritu Santo. Mire lo que dice 1 de Juan capítulo 4 versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Juan el apóstol no está diciendo si es mujer que no hable. Lo que está diciendo es, probad los espíritus si son de Dios. Así como el apóstol Pablo distinguió desde el Espíritu Santo al espíritu inmundo, así tenemos que ser nosotros los pentecostales. Pablo estuvo con 4 doncellas, hijas de Felipe el evangelista. Pablo estuvo con profetisas y él no impidió que ellas hablaran, pero sí impidió a esta muchacha con un espíritu contrario al Espíritu de Dios. ¿Qué podemos aprender? 4 cosas que podemos aprender. Número 1. Las mujeres en el mundo antiguo tenían muchas limitaciones, pero algunas tuvieron un impacto en este duro entorno cultural. Había limitaciones para la mujer, pero vemos que en el libro de Hechos confirma de algunas mujeres que sobresalieron en su cultura. Y no solamente en su cultura, sino también en la iglesia primitiva. Número 2. El libro de los Hechos coloca a las mujeres en un estándar más alto que la cultura. Los pentecostales debemos hacer lo mismo en aquellos lugares donde las mujeres se ven en un estatus más bajo. Los pentecostales de África tienen que asegurarse que la mujer reciba empoderamiento del Espíritu Santo de Dios y honor a la mujer, porque en muchas partes de África no se le permite a la mujer tener derechos. En muchas partes de Asia, los pentecostales tenemos que enseñarle a nuestros hermanos pentecostales de Asia que la mujer también tiene derecho por el poder del Espíritu Santo de Dios. Número 3. Los pentecostales deben apoyar solo el empoderamiento otorgado por la Santa Biblia, no por la ideología política o de cualquier otra índole diferente a las Escrituras. Cuando los pentecostales apoyamos a las mujeres, no lo hacemos con filosofía contraria a la Biblia, con ideología contraria a la Biblia, con política contraria a la Biblia. No. Los pentecostales, ¿podemos apoyar una filosofía que enseña algo bueno a la mujer? Sí. ¿Por qué? Porque ya está en la Biblia. Si hay una ideología buena de la mujer, qué bueno. Si apoya la Biblia. Si hay una política
que respalda a la mujer, eso está bien. ¿Por qué? Porque está en la Biblia. Los pentecostales solo podemos apoyar lo que la Biblia apoya. Y todo aquello que apoya la Biblia, hay que respetarlo. Número 4. Recordemos que todos pueden recibir el Espíritu solo a través de Cristo. Que miremos que el empoderamiento de la mujer no sea a través del espíritu del diablo, no sea a través del mundo, sino que reciba poder a través del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu da diferentes dones a todos. Las mujeres pueden tener un ministerio diverso por el Espíritu Santo. Por favor, dele me gusta y suscríbete a mi canal. Por favor, dele un like, un me gusta, suscríbase a mi canal Oscar Rodríguez y por favor comparta este video. Dios les bendiga a cada uno.